En la mañana del 26 de noviembre de 2025, la NASA confirmó algo que no debería existir. En lo más profundo del núcleo del 3I Atlas, el objeto interestelar más rápido jamás registrado, los sensores captaron un evento estructural que viola todas las leyes conocidas de la termodinámica, la distribución de masa y el comportamiento cometario. Al principio, se descartó como un error del sensor. Luego, el patrón se repitió. Y otra vez. Lo que surgió fue la 13ª anomalía confirmada. Pero esta era diferente. No solo cambió la trayectoria, no solo invirtió un chorro o dispersó plasma hacia atrás, hacia el Sol. Esta ocurrió dentro del núcleo. Silenciosa, simétrica y sincronizada. Una red de energía organizada, anidada de una manera que se asemejaba más a un sistema que a una estructura, y más a un reactor que a un remanente. Cuando llegó el análisis de la señal, el debate se detuvo, porque la forma era imposible. La sincronización de la energía no era aleatoria, y la ubicación coincidía con un eco térmico observado 2 semanas antes, que en ese momento se descartó como retroalimentación fantasma. Ahora, esa retroalimentación tiene una forma, y esa forma tiene una firma. Lo que estaban a punto de ver no es teórico. Está basado en datos, verificado en el tiempo, y confirmado de forma independiente por 3 agencias espaciales de 2 hemisferios. Por primera vez, el núcleo del 3I Atlas ha revelado algo estructurado, algo que se repite, algo que puede no pertenecer a ningún objeto natural. Y lo que esto significa para la ciencia interestelar y para la cuestión de la intención. Comienza con la anomalía número 13. El Deep Core Imaging Array de la NASA capturó la sección transversal subsuperficial más clara de 3I Atlas hasta la fecha. A diferencia de misiones anteriores que se basaban en la absorción indirecta de partículas o en modelos de trayectoria de coma, este nuevo conjunto de datos proviene de una alineación orbital que se produce solo una vez, cada 82 días. El objeto giró con precisión hasta quedar a la vista para un paso en ángulo bajo. Y lo que emergió cambió la naturaleza de la investigación. La estructura interna no se parecía a los interiores caóticos y fracturados que asociamos con los cometas de largo periodo, o incluso con los cuerpos asteroides densos. En cambio, los científicos observaron una secuencia de capas concéntricas, uniformes, equidistantes y casi simétricas en ambos ejes principales. No se trataba de capas fragmentadas o inducidas por la presión. No eran fracturas térmicas ni antiguos anillos congelados depositados aleatoriamente a lo largo del tiempo. Eran bandas estables. Cada capa estaba separada aproximadamente 11,2 metros, formando contornos esféricos perfectos, que envolvían un eje central de densidad de no más de 1 kilómetro de ancho. No se trataba de una estratificación natural. Era precisa. Las 3 capas más externas consistían en hielos, compactos de carbono y oxígeno, en consonancia con los materiales de la coma exterior. Pero los escáneres más profundos que utilizaban sensores de flujo de neutrinos comenzaron a arrojar patrones de absorción que apuntaban a un núcleo mucho más denso. De hecho, los valores de reflectividad sugerían enlaces metálicos a profundidades que ningún cometa interestelar conocido debería conservar. Las lecturas apuntaban a estructuras con densidades cercanas a los 3,7 gramos por centímetro cúbico, muy por encima de lo que los núcleos cometarios porosos podrían soportar sin implosionar bajo la tensión de las mareas. Es más, el espacio entre las capas era matemáticamente perfecto. Cada capa sucesiva reducía su masa, pero aumentaba su conductividad térmica. Ese patrón no era aleatorio. Coincidía con un perfil de contracción de Fibonacci, en el que las capas siguen una escala autosimilar que normalmente solo se observa en sistemas artificiales u orgánicos, con bucles de retroalimentación internos. Para los geólogos planetarios, esto creaba un dilema. Si esta estructura fuera natural, requeriría un proceso de formación completamente ajeno a los modelos actuales de acreción o estratificación de hielo en los discos protoplanetarios.
Si fuera artificial, las implicaciones superarían el alcance de lo que la mayoría de las instituciones están dispuestas a discutir públicamente. Un memorándum interno de la NASA lo describió como una jerarquía de contención estable regulada por la energía. Esa frase no se filtró. Se publicó discretamente en un registro de investigación censurado, oculto en un apéndice de la misión lunar, para evitar el escrutinio público. Las superposiciones espectrográficas revelaron aún más. Entre las capas 3 y 4 aparecieron trazas de vidrio de silicato de boro, un material que, en la Tierra, requiere entornos térmicos controlados para formarse sin cristalización. El vidrio actuaba como aislante, suprimiendo las frecuencias de radio por debajo de los 20 kHz. Esto no es algo que se encuentre habitualmente en los cuerpos del sistema solar exterior, y desde luego no en los objetos interestelares. Sin embargo, ahí estaba, envuelto como una funda protectora alrededor de una cámara interior, que se negaba a emitir ruido térmico constante. Esta cámara, el supuesto centro de gravedad, no estaba caliente, no estaba fría, estaba neutra. Su firma térmica se mantuvo fija en 2,7 Kelvin, la temperatura cósmica de fondo, incluso cuando el resto del cuerpo respondía al calentamiento solar y al retroceso del chorro. Esa neutralidad implica una de dos cosas. O bien, este núcleo central está hecho de un material que resiste perfectamente la absorción de energía. O bien, se mantiene artificialmente en un nivel básico estable, posiblemente para ocultar su presencia a la detección por infrarrojos. Los investigadores ahora se refieren a las capas de manera no oficial como capas lógicas, concéntricas, y aunque ninguna agencia ha confirmado un comportamiento activo, existe consenso en que la simetría en sí misma representa más que una estructura. Representa una secuencia, un proceso, quizás incluso almacenamiento, porque la naturaleza puede repetirse, pero no se repite con este tipo de lógica. La anomalía se presentó inicialmente como una fluctuación menor, apenas por encima del ruido térmico de fondo. Pero una vez que se recopilaron los datos de 5 instrumentos, el patrón era innegable. Cada 78 minutos, un pulso de calor emergía justo debajo de la capa estratificada superior del 3I Atlas. No era aleatorio, no era caótico, y no estaba impulsado por la proximidad solar. La forma de onda se repetía con tal consistencia que los investigadores inicialmente la confundieron con un artefacto de sincronización en su equipo. Pero no era así. Este evento térmico, sutil, rítmico y preciso, se origina a unos 312 metros por debajo de la superficie. No se correlaciona con ninguna forma conocida de desgasificación cometaria. Y lo que es más importante, se produce incluso cuando el objeto se encuentra en una fase térmica neutra, sin absorber ni irradiar grandes cantidades de energía debido a la posición solar. En otras palabras, el pulso no está reaccionando a un estímulo externo, es interno. Las superposiciones térmicas de satélite del observatorio Tracer de la ESA lo confirmaron. El L2 Sentinel de la NASA registró un total de 18 pulsos consecutivos, en una ventana de observación de 24 horas, cada pico separado por exactamente 78 minutos y 19 segundos, con una desviación de menos de 0,02 segundos. Para un objeto que gira en el espacio con características superficiales irregulares y sin mecanismos de estabilización conocidos, esta regularidad rompe todas las expectativas. Lo que hace que el evento sea aún más extraño es la forma en que se mueve el calor. El pulso comienza con una ráfaga de microrradiación, que se propaga radialmente, pero no esféricamente. Se mueve a través de bandas angulares específicas, que se alinean perfectamente con los límites estructurales internos, detectados previamente mediante el mapeo de neutrinos. Estas bandas parecen actuar como guías térmicas, pasillos que permiten que el calor se transfiera sin dispersarse. Esto implica que el interior de 3I Atlas no solo está estratificado, sino segmentado. Eso no es todo. Durante cada emisión térmica, los detectores de infrarrojos de onda corta
registraron aumentos mínimos en la eficiencia energética en el punto de origen. En términos sencillos, el material que emite el calor parece acelerar el proceso, como una bobina que se calienta más rápido porque sabe cuándo activarse. Esto requeriría retroalimentación, un sensor, un controlador, o como mínimo, un bucle de oscilación vinculado a algún reloj interno. No hay pruebas de fenómenos naturales que produzcan este tipo de comportamiento en los cuerpos cometarios. Incluso el criovolcanismo, la eyección explosiva de hielos volátiles bajo presión, carece de este tipo de precisión. Las erupciones volcánicas son caóticas, impulsadas por la presión, y varían con la temperatura de la superficie, la radiación solar y la debilidad estructural. Nada de eso se aplica aquí. Estos pulsos son limpios, predecibles, controlados. Y entonces llegó la coincidencia de resonancia. Equipos independientes de la JAXA y la Organización de Investigación Espacial de la India realizaron análisis de dominio de frecuencia de los pulsos. Ambos equipos informaron de una coincidencia en una resonancia subarmónica, equivalente a 42,7 hercios, una frecuencia que se asocia más comúnmente con los dispositivos de plasma pulsado regulados. Esto no confirma el origen tecnológico, pero sí plantea la pregunta: si no se trata de un reactor, ¿por qué pulsa como si lo fuera? Para complicar aún más el misterio, se detectó una débil oscilación electromagnética después de cada pico de calor, aproximadamente 18 segundos después de cada pico térmico. Surgía un campo electromagnético de baja frecuencia que duraba no más de 4 segundos. Estos campos eran demasiado débiles para afectar a las partículas circundantes, pero eran direccionales, proyectándose hacia afuera a lo largo de un vector fijo en relación con la alineación del núcleo del objeto. Si son naturales, entonces estamos presenciando una forma de comportamiento cometario que viola los modelos actuales de transferencia de calor, las expectativas de descomposición estructural y la termodinámica rotacional. Si no lo son, entonces el ciclo de 78 minutos es más que una coincidencia, es una firma. Los científicos ahora se refieren a esto como Protocolo Térmico 13, porque hay otras 12 anomalías registradas, y esta es la única que se repite. Cuando los astrónomos se fijaron por primera vez en la orientación axial de 3 y Atlas, lo que encontraron no coincidía con las expectativas. El giro no era caótico. De hecho, era inusualmente estable, demasiado estable para un objeto interestelar que se supone que ha experimentado millones de años de perturbaciones gravitacionales aleatorias. Durante un periodo de 3 semanas, se utilizaron datos del rastreador Horizon de la NASA, el sistema SpinMap de la ESA y el satélite DEVA de la India, para triangular el eje de rotación del objeto en tiempo real. Sus mediciones convergieron con una precisión asombrosa. El eje de rotación del objeto apuntaba a menos de 1 grado de una ubicación específica en la constelación de Lira, la misma región por la que el objeto entró inicialmente en el sistema solar. Al principio, la alineación se descartó como una coincidencia, pero esa suposición comenzó a desmoronarse cuando se observó una segunda anomalía, un ligero movimiento precesional o oscilación, que se repetía cada 26 horas y 1/10. La sincronización de este movimiento coincidía, casi a la perfección, con el patrón de cambio de fase de los pulsos térmicos observados anteriormente. En otras palabras, el eje se movía, pero no de forma aleatoria. Se movía al ritmo de un ciclo interno. Para visualizarlo mejor, los investigadores trazaron la desviación angular utilizando una cuadrícula posicional de múltiples fotogramas. Lo que vieron fue impactante. La precesión trazaba un triángulo casi perfecto en el espacio de orientación celeste, volviendo a su posición original con una consistencia de milisegundos. Este movimiento triangular rompía las expectativas tanto de la deriva inercial como de la desintegración giroscópica. Era nítido, programado, como una señal. Aún más curioso es que los 3 vértices del triángulo apuntaban hacia cuerpos gravitacionales significativos, uno hacia Júpiter, otro hacia el centro galáctico y el tercero hacia la Tierra.
no por una aproximación vaga, sino dentro de 0,05 grados del baricentro de nuestro planeta. Aquí es donde cambió la terminología. Los astrónomos dejaron de llamarlo precesión y comenzaron a referirse a él como el rompecabezas de la triangulación del eje. ¿Qué tipo de objeto mueve su eje de rotación para apuntar hacia 3 objetivos fijos en el espacio? ¿Y por qué esos 3? Los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro intentaron modelar cuánta energía se necesitaría para mantener tal precisión a lo largo de múltiples órbitas y fuerzas ambientales. Su simulación arrojó un resultado casi imposible. A menos que el objeto tuviera controles giroscópicos internos o algún tipo de mecanismo de redistribución de masa, el comportamiento observado no podría sostenerse por sí mismo. Sin embargo, lo hacía, de manera consistente. A continuación vinieron las superposiciones de telemetría, cuando se sincronizaron con la trayectoria orbital y la curva de velocidad del objeto. Quedó claro que cada vértice del eje triangulado correspondía a un comportamiento específico. Cuando el eje apuntaba hacia Júpiter, los chorros de emisión se ralentizaban. Cuando apuntaba hacia la Tierra, la retrodispersión de radio disminuía. Y cuando se alineaba con el centro galáctico, se producía un breve pico infrarrojo cerca del núcleo. No se trataba solo de orientación, era comunicación. Las implicaciones eran asombrosas. Si el objeto ajustaba artificialmente su eje para activar o suprimir las emisiones en función de la alineación, entonces TRES y Atlas no era solo un viajero pasivo, sino que estaba reaccionando, posiblemente incluso calibrando. Y si eso es cierto, entonces este objeto es consciente, al menos en algún nivel programado, de dónde se encuentra, a qué se enfrenta y cómo responder. La geometría triangular también se hacía eco de antiguos marcos matemáticos, los utilizados en los primeros algoritmos de triangulación de radio y de apuntado de satélites. Los investigadores comenzaron a introducir los datos del eje en modelos de señales terrestres heredados. Algunos patrones coincidían, no perfectamente, pero lo suficiente como para sugerir que el objeto podría estar utilizando la triangulación como una forma de codificación espacial, una forma de medir o responder a las presiones gravitatorias externas utilizando anclajes celestes fijos. Para entonces, el equipo había dejado de utilizar análogos naturales, porque los triángulos no se forman en el espacio orbital por accidente, y la precesión no sigue un reloj a menos que algo lo esté dando cuerda. El rompecabezas de la triangulación del eje sigue sin resolverse. Pero cada nueva rotación escribe otra línea de datos, una forma que habla, aunque aún no conozcamos el idioma. A las 0400 horas, hora universal coordinada, la red de radares subterráneos de la NASA recibió una señal anómala, procedente de un barrido profundo sobre la masa central de TRES y Atlas. El pico de datos activó protocolos de telemetría automáticos debido a su magnitud. Un aumento del 23% en la reflectividad procedente de lo que se presume que es la pared del núcleo, una delgada capa límite que separa las capas concéntricas del núcleo. La señal no fue transitoria. Duró 4 minutos y 12 segundos, registrándose tanto en frecuencias de radar de banda estrecha como de banda ancha. Inicialmente sospechado como interferencia solar, el evento se repitió 3 ciclos de observación más tarde, con la misma amplitud, la misma duración y la misma ubicación. Esto descartó el reflejo aleatorio de partículas y confirmó que la anomalía estaba anclada a una estructura física dentro del objeto. Lo que hizo que este pico de reflectividad fuera tan importante no fue solo su intensidad, fue la coincidencia de la longitud de onda. Los materiales dentro de la pared del núcleo respondieron al escaneo del radar con un retorno casi perfecto de 1,4 GHz, una frecuencia que se utiliza a menudo en las comunicaciones por satélite terrestres y en la telemetría del espacio profundo. Pero lo que sorprendió a los analistas fue la nitidez espectral. El pico de retorno se produjo con una relación señal-ruido que superaba con creces cualquier registro anterior de hielo cometario, regolito o incluso núcleos de asteroides ricos en metales. Era como si la superficie que devolvía la señal estuviera pulida, y más que pulida, estratificada.
La deconstrucción de la señal mostró un perfil de retorno en capas. Cada microsegundo de la forma de onda reflejada reveló reflejos en capas de profundidad consistentes con una interfaz semicristalina, posiblemente similar a los metamateriales diseñados para manipular ondas electromagnéticas. En términos sencillos, rebotaba la energía como una antena parabólica de matriz en fase. Pero no era curva, era interna, plana, increíblemente lisa. Este nivel de precisión desató inmediatamente las especulaciones. ¿Podría la pared central ser una interfaz funcional? ¿Una membrana diseñada para reflejar bandas de radiación específicas? Si fuera así, requeriría una ciencia de los materiales décadas por delante de la capacidad actual de la Tierra, especialmente para sobrevivir a las tensiones del viaje interestelar, la proximidad solar y la dinámica del calor interno. La temperatura de la superficie durante el pico también aumentó en 3,2 grados Kelvin, lo que no era suficiente para provocar la sublimación, pero sí para sugerir una interacción energética. Sin embargo, no se expulsó ningún material visible. No se espesó la coma. No se detectó pérdida de masa. La reflectividad apareció y luego desapareció, como un faro que pulsaba a través del casco de algo sellado. Una investigación más profunda reveló otra capa del misterio. La interferometría LIDAR terrestre de los observatorios de Mauna Kea, en Hawái, capturó un débil eco de retrodispersión en el momento exacto del pico del radar. El retorno no fue lo suficientemente brillante como para sugerir una descarga, pero su firma direccional se alineó con la orientación del rompecabezas de triangulación del eje, mencionado anteriormente. El pico apuntaba hacia la Tierra. Esta alineación profundizó las sospechas. 3 eventos independientes, el movimiento del eje, el ciclo térmico y ahora la reflectividad, convergieron en una ventana de tiempo que coincidía con el momento de rotación alineado con la Tierra del 3I Atlas. En ese momento, nadie lo consideraba una coincidencia. Desde entonces, el pico de reflectividad se ha clasificado como anomalía 13b, una designación reservada para eventos portadores de señales que se superponen con fenómenos estructurales. Se une a un catálogo cada vez mayor de señales interrelacionadas que apuntan a una posibilidad, que la estructura interna de 3I Atlas no solo refleja la luz, sino que la organiza, manipulando las frecuencias de una manera que sugiere un diseño intencionado. Porque el hielo no se pule a sí mismo hasta convertirse en reflectores de señal. Y los núcleos de los cometas no emiten ecos de radar de precisión a través de las frecuencias de comunicación, a menos que estén tratando de ser escuchados. En lo profundo del interior estratificado de 3I Atlas, justo debajo de la pared anómala del núcleo que reflejaba las frecuencias de radar con una precisión antinatural, se encuentra una zona ahora conocida entre los investigadores como la capa de masa comprimida. No se descubrió por medios térmicos o visuales, sino mediante modelos de diferencial de masa, un método indirecto que comenzó cuando los datos del lente gravitacional revelaron inconsistencias en la distribución interna de la masa del objeto. Lo que llamó la atención del grupo de trabajo sobre densidad de masa de la ESA fue un cambio brusco en la atracción gravitacional ejercida por el núcleo en una región sorprendentemente delgada. Aunque el interior de los cometas suele ser poroso y caótico, los datos mostraban una zona estrecha, de no más de 75 metros de espesor, en la que la densidad gravitatoria aumentaba más de un 400% en comparación con las capas adyacentes. En términos sencillos, algo dentro de 3I Atlas se había colapsado sobre sí mismo, pero no se trataba de una singularidad, ni del tipo de compresión que se observa en las estrellas de neutrones. Era localizado, estructurado y delimitado. La fuerza necesaria para comprimir tanta materia en un anillo tan delgado, sin que se desintegrara, desafiaba las tolerancias estructurales conocidas de la roca, el hielo o cualquier material natural. Aún más desconcertante era lo que parecía estar haciendo la capa. A medida que el objeto se movía por el espacio, los acelerómetros a bordo de la sonda de retransmisión TANOVE de la JAXA detectaron microvibraciones rítmicas, constantes y sincronizadas con estímulos externos,
como la intensidad de las erupciones solares y el impacto del plasma. Cada vez que una erupción solar golpeaba la capa exterior, la capa comprimida resonaba con un retraso de menos de 9 segundos. No era tiempo suficiente para que la conducción térmica alcanzara esa profundidad, pero estaba perfectamente alineada para un disparador mecánico o magnético. Eso cambió la conversación. En lugar de una capa de masa estática, los científicos comenzaron a sospechar un comportamiento dinámico, una especie de amortiguador entre capas capaz de reaccionar a las fuerzas ambientales. La metáfora que surgió del control de la misión era simple pero discordante. Se comportaba como un resorte amortiguado, almacenando la energía del impacto y liberándola en pulsos controlados. Así no es como se comportan los cometas. Así no es como se comporta la gravedad, pero así es. Exactamente como funcionan los sistemas de amortiguación de masa diseñados en la Tierra. Desde los trenes de alta velocidad hasta los rascacielos resistentes a los terremotos. La composición material de la capa sigue siendo desconocida. Las lecturas espectrales tomadas durante el sobrevuelo más cercano sugieren que contiene altas concentraciones de níquel, boro y un metal de transición desconocido, con propiedades de reflectividad incompatibles con la tabla periódica. Esto aún se está investigando. Sin embargo, la relación densidad-masa implica un compuesto o aleación con una integridad estructural avanzada. Si es artificial, superaría en 20 veces a las aleaciones más avanzadas de la Tierra. Y entonces, llegó la anomalía que lo cambió todo. Durante una observación coordinada entre 6 conjuntos terrestres y un relé orbital, una caída repentina del viento solar provocó que la capa de masa comprimida se expandiera ligeramente, solo 2.7 metros de radio. Pero la forma en que se expandió fue quirúrgica. La expansión se produjo de manera uniforme, en toda la circunferencia de la capa, sin alterar los estratos adyacentes. E inmediatamente después de la fase de expansión, se registró un pulso de radiación de baja frecuencia. No un ruido aleatorio, sino modulado y repetitivo. No se trataba de elasticidad natural. Se trataba de una activación. Desde entonces, la capa de masa comprimida ha sido reclasificada como anomalía 13C, completando la tríada de señales anidadas y vinculadas en el tiempo: pulso térmico, pico de reflectividad y ahora flexión de masa. Todas ellas originadas en el mismo sistema central dentro de 3I Atlas. En conjunto, sugieren un nivel de cohesión interna y gestión de la energía que ningún cometa debería ser capaz de alcanzar, porque los objetos naturales no diseñan amortiguadores de impacto y no almacenan energía en capas concéntricas de choque, a menos que hayan sido diseñados para sobrevivir al viaje. Los primeros indicios eran fáciles de pasar por alto. Solo pequeños picos en las lecturas del campo magnético captadas por la red Solstice de la ESA. Pero en cuestión de horas, el patrón se consolidó. 3I Atlas no solo estaba reaccionando a la energía solar, estaba empezando a aprovecharla. A intervalos exactos de 11 minutos, pulsos de baja frecuencia surgían desde la sección media del cometa. Estos pulsos coincidían con distorsiones rítmicas en el gas ionizado que fluía desde su núcleo, no erráticas, sino medidas, estructuradas. El viento solar golpeaba, y segundos después, un pulso magnético se propagaba hacia atrás a lo largo de la cola. Ese pulso no se dispersaba, sino que se curvaba, volvía a entrar en la coma y desaparecía en lo profundo del núcleo. Era la primera señal de un sistema de circuito cerrado, un ciclo de retroalimentación. No impulsado por la temperatura ni por la presión del gas, sino por la energía electromagnética. Eso lo cambió todo. La NASA creyó inicialmente que se trataba de una coincidencia, tal vez un subproducto del cambio en las densidades del plasma. Pero entonces se produjo el cambio de polaridad. Durante 9 segundos, el campo magnético alrededor de 3I Atlas se invirtió por completo. La señal fue tan potente que interrumpió los relés en el lado oscuro de la Tierra, y con la misma rapidez con la que comenzó, la inversión se detuvo.
Volvió a la línea de base, simétrica y tranquila. Pero ese momento reveló la verdad. 3i, Atlas, estaba ejecutando un bucle. No solo absorbía la radiación solar, también encaminaba la carga, y no de forma aleatoria, sino con una sincronización precisa, una frecuencia exacta y una consistencia mecánica. Cuando los ingenieros intentaron modelar el flujo de carga interno, los resultados fueron asombrosos. El núcleo y la capa exterior de plasma parecían comportarse como inductores y condensadores, como un circuito activo. Cada pulso movía la energía de una capa a la siguiente, como un latido, como un reloj. Aún más inquietante era que la cola, que tradicionalmente era una emisión caótica de polvo y vapor, estaba formando ondas estacionarias. Estas ondas se fijaban en un patrón de fase fijo. Ya no eran pasivas. Estaban sincronizadas con el ritmo magnético interno del objeto. No se trataba de una reacción, era un sistema, una estructura, posiblemente una máquina. Y entonces la magnetosfera joviana comenzó a deformarse. Cuando el 3i Atlas se acercó al campo magnético exterior de Júpiter, los orbitadores de la ESA detectaron un retroceso. No procedía de Júpiter, sino del cometa. Un choque de proa localizado. El objeto no solo se movía a través del campo de Júpiter, sino que lo empujaba hacia atrás, alterando su forma, redirigiendo la presión magnética. Esa fue la confirmación. La NASA designó el evento como Anomalía 13D, un bucle de retroalimentación electromagnética sostenido que no solo redirigía la energía interna, sino que también afectaba a campos, a escala planetaria. Nada en el universo natural hace eso, sin un sistema de control. I-3 y Atlas no tenían ningún motor visible, ni antenas, ni propulsores, solo sincronización, precisión, patrón. Un cometa pasivo se desviaría. Este sintonizó su propio circuito, y el bucle, una vez iniciado, nunca se detuvo. Al principio parecían explosiones normales, plumas de alta velocidad que brotaban de la superficie de 3i Atlas, un signo estándar de desgasificación térmica cuando los cometas se acercan a una estrella. Pero a medida que llegaban los datos de los OSIRIS-Array y de múltiples observadores del espacio profundo, un hecho se hizo imposible de ignorar. Estos eventos de eyección no eran caóticos, eran perfectamente simétricas. Exactamente a las 04:11 UTC del 26 de noviembre de 2025, dos columnas de masa de alta densidad brotaron simultáneamente de lados opuestos del núcleo. Los ángulos de liberación eran imágenes especulares. La sincronización fue idéntica hasta el milisegundo. Los perfiles de velocidad, las firmas de densidad y la carga electromagnética eran indistinguibles en ambos lados. No fue una llamarada aleatoria. Fue una descarga coordinada. Eso no es lo que hacen los cometas. Los cometas naturales expulsan material de forma irregular. Sus capas superficiales son desiguales y sus núcleos inestables. La desgasificación está regida por bolsas de presión aleatorias y el calor solar. Pero estas dos columnas gemelas del 3i Atlas no se desviaron ni formaron espirales. Se lanzaron con un cono afilado y estrecho. Viajaron en arcos paralelos y luego, en lugar de dispersarse, cada una se curvó hacia adentro, formando un vector de retorno en bucle hacia el eje central, como si nunca hubieran estado destinados a salir. Los escáneres espectrales revelaron que el material expulsado tenía un alto contenido en boro, vanadio y silicatos cristalinos, con una resistencia al calor muy superior a los umbrales naturales conocidos. Aún más sorprendente, estos materiales no estaban presentes en la capa exterior de 3i Atlas. Se originaron en las profundidades, expulsados de cámaras internas con una direccionalidad aparente. Tras la expulsión, la velocidad de rotación del objeto cambió sutilmente. El núcleo aumentó su velocidad de rotación en 0,03 radianes por segundo. Puede parecer insignificante, pero para un objeto de esta masa, ese ajuste requiere un impulso interno preciso.
lo que sugiere que la expulsión no fue una liberación de presión, sino una modificación del momento angular. El movimiento fue quirúrgico. Luego vino la anomalía magnética. Aproximadamente 12 minutos después, los monitores de campo profundo de la ESA detectaron pulsos de baja frecuencia alrededor de la cola de cada columna. No se trataba solo de rastros de calor, sino que transportaban señales electromagnéticas coherentes, débilmente, pero de forma constante. Cada señal pulsaba a intervalos de 7 segundos, con una diferencia de fase entre los dos pulsos perfectamente desfasada, como un binario controlado. Eso condujo a la teoría revolucionaria. No se trataba de columnas de escape, eran vectores de reacción, componentes de un sistema de maniobra más amplio. La masa expulsada no se utilizaba para desechar material, sino para reequilibrar la orientación del objeto. Y, lo que quizá era más inquietante, había indicios de que parte del material expulsado estaba siendo recapturado. A medida que las columnas se curvaban hacia adentro, se ralentizaban. La velocidad se reducía a la mitad. El campo de ionización que las rodeaba cambiaba de polaridad, pasando de la repulsión a una leve atracción. Este comportamiento inverso no tenía precedentes. El polvo de un cometa nunca debería volver una vez lanzado. Pero el 3I Atlas parecía atraerlo de nuevo. Se comportaba como una nave. La División de Propulsión Teórica de la NASA publicó una simulación preliminar. Utilizando los datos de expulsión, modelaron un sistema que podía utilizar la descarga simétrica de masa para estabilizar la orientación sin empuje externo. Esto requería un control preciso de la velocidad, el ángulo y la masa de expulsión, todo lo cual coincidía con lo observado. Esto confirmó lo que los datos visuales por sí solos no podían. 3I Atlas estaba llevando a cabo un control activo de la masa. Un cuerpo natural no se expulsa desde dos polos perfectos simultáneamente. No ajusta su velocidad de giro con una fuerza mínima. Y desde luego, no recicla el material expulsado en pleno vuelo mediante la manipulación sintonizada del campo. Como resultado, el evento se reclasificó como anomalía 13E, la quinta de una secuencia creciente que sugiere regulación interna, control de energía y, ahora, equilibrio de propulsión. Una roca a la deriva no se comporta de esta manera. Este objeto se está gestionando a sí mismo. Y lo hace con una precisión que la Tierra aún no ha podido replicar. Tras el evento de expulsión simétrica de masa, todos los principales observatorios se centraron más profundamente en el comportamiento estructural de 3I Atlas. Lo que vino después no fue visible a través de imágenes directas, sino a través de la luz que pasaba por detrás. Durante su breve alineación con las estrellas de fondo el 26 de noviembre, los astrónomos notaron algo profundamente irregular. La luz no solo pasaba a través de la coma exterior, y emergía difusa. Se curvaba, no de forma aleatoria, sino siguiendo patrones precisos. Durante un periodo de 91 minutos, el Europa Sentinel Array y dos plataformas de interferometría de la ESA observaron una distorsión óptica recurrente que no se originaba en la superficie, sino entre 12 y 18 kilómetros por debajo de ella. La luz se refractaba en ángulos fijos, y al trazarse fotograma a fotograma, formaba una secuencia de arcos anidados, concéntricos, en capas y repetitivos. No se trataba de un efecto de lente, no era dispersión, era refracción controlada desde el interior del cometa. En el punto álgido de la alineación, las bandas internas revelaron una estructura consistente. Zonas paralelas separadas por 1,7 kilómetros, con gradientes alternos de desplazamiento al rojo y al azul. Cada banda alteraba la luz de forma diferente y no uniforme. Los filtros de polarización mostraron que la orientación de la refracción cambiaba en el centro de la banda. La luz no solo se ralentizaba o se dividía, se giraba. Ese tipo de comportamiento, conocido como rotación anisotrópica, solo se da en materiales artificiales. En la Tierra, este efecto se utiliza en aislantes ópticos, rejillas de dirección láser y compuestos metamateriales. Nunca en geología, nunca en hielo o piedra.
Pero ahí estaba, en las profundidades de un cometa procedente de fuera del sistema solar. La ESA comenzó a comparar el fenómeno con las redes de enrutamiento de señales terrestres. El parecido era inquietante, no en apariencia, sino en función. Los fotones no se difundían, se movían, se redirigían en trayectorias consistentes a través de múltiples ángulos de incidencia. La conclusión era clara. El 3 y Atlas podría no contener solo material refractivo, podría contener infraestructura óptica. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA realizó simulaciones basadas en el comportamiento de la luz observado. Llegaron a la conclusión de que las bandas internas no eran estratos formados de forma natural. En cambio, mostraban las características de un espaciado y una simetría deliberados, en consonancia con las guías de onda, dispositivos utilizados para transportar luz o energía electromagnética de una región a otra con una pérdida mínima. Y entonces surgió la anomalía final. A medida que el cometa giraba, toda la estructura de bandas se desplazaba, no de una manera coherente con la oscilación del material, sino como un cambio de fase en un circuito fotónico. Cada 4 rotaciones, todo el patrón se realineaba, lo que sugería que o bien el material interno era móvil, o bien la fuente de refracción era adaptativa. Esto empujó al objeto a un nuevo nivel de clasificación. La ESA declaró oficialmente la detección como anomalía 13F, un comportamiento distintivo y repetible, que implica una estructura interna intencionada con capacidades de modulación de la luz. Es la primera vez que se registra un cuerpo celeste, por sospecha de sistemas de guía fotónica. ¿Para qué podría servir un sistema así? Las especulaciones van desde la transmisión interna de datos hasta la regulación térmica, o incluso la señalización direccional, pero ningún modelo natural explica la refracción anisotrópica giratoria con esta precisión, especialmente bajo una corteza que simultáneamente expulsa masa y autorregula su giro. Algo está desviando la luz desde el interior, no de forma caótica, no por accidente, sino en capas, sincronizadas, alineadas y posiblemente conscientes de la observación. Sea lo que está ocurriendo en el núcleo de 3 y Atlas, ya no se limita a guiar la materia, guiará la información. Inmediatamente después de las anomalías fotónicas en el interior de 3 y Atlas, ocurrió algo aún más desconcertante. Su rotación se estabilizó. Durante semanas, los astrónomos habían seguido un sutil bamboleo en el giro axial del objeto, un comportamiento típico de los cuerpos interestelares que interactúan con el calor solar y los gradientes gravitacionales. Pero, precisamente a las 04:23 UTC del 26 de noviembre, 3 y Atlas dejó de desplazarse lateralmente. El eje dejó de precesar. El objeto entró en un estado de perfecto equilibrio giroscópico. En teoría, esto no debería ocurrir. Incluso con una disipación térmica ideal, los cometas giran de forma irregular. La desgasificación provoca un par motor. La dinámica de la cola cambia el equilibrio. Pero ahora, todo movimiento más allá de su eje de rotación principal se había detenido. Y no fue gradual. En un intervalo de 6 minutos, la estabilización se fijó en su lugar, sin oscilaciones, sin deriva de corrección. Solo una parada completa de la inestabilidad de la rotación lateral. Al principio, los observatorios asumieron que se trataba de un error en los datos, pero tanto el Las Palmas Array como el Lagrange 2 Solar Lab confirmaron el mismo cambio. No solo había terminado la oscilación, sino que la velocidad de rotación se había vuelto tan estable que el sellado de tiempo óptico podía medirla ahora con una precisión de 6 decimales. Eso no es natural. Luego vino la sorpresa. Cuando cesó la oscilación, surgió un pequeño pico de radiación térmica en 2 puntos, a lo largo de la cresta ecuatorial. Las emisiones eran simétricas, espaciadas uniformemente y sincronizadas con micropulsos en la densidad del campo interno del objeto. Pulsos observados anteriormente durante su bucle de retroalimentación electromagnética. Esto planteó una hipótesis alarmante. ¿Y si la estabilización no fuera pasiva? ¿Y si fuera provocada?
Los modeladores de masa giratoria de la NASA realizaron simulaciones suponiendo un sistema interno capaz de ejercer un par a lo largo de una línea media hueca, similar a las ruedas de impulso utilizadas a bordo de los satélites terrestres. Las cifras coincidían. Una descarga de energía a lo largo de los conductos laterales opuestos podría, si se sincronizaba cuidadosamente, detener por completo la precesión. La precisión requerida sería inmensa, pero el evento coincidía exactamente con ese perfil. Esto transformó la anomalía de un misterio a un mensaje. El 3 y Atlas no se estaba estabilizando al azar, estaba eligiendo hacerlo. Por si fuera poco, los espectrómetros de campo profundo detectaron entonces una extraña sincronización entre la estabilización y las bandas de refracción fotónica observadas anteriormente. Cada vez que el objeto completaba una rotación completa, las bandas ópticas internas cambiaban de fase exactamente 2,4 grados. La sincronización era demasiado precisa para ser una coincidencia. Se trataba de un comportamiento acoplado. El movimiento influía en la luz. Eso no es una coincidencia, es un sistema. ¿Qué podría beneficiarse de una estabilización tan precisa? Las teorías iban desde el mapeo interno hasta la orientación hacia un punto externo, tal vez incluso la Tierra. Pero nada explicaba la coordinación entre el equilibrio del giro, el enrutamiento de la luz y los pulsos de energía, excepto una posibilidad. Esta cosa necesita estabilidad para hacer otra cosa, ya sea para la recopilación de datos, la captura de energía o la calibración interna. 3 y Atlas parece estar entrando en una nueva fase, una fase en la que la deriva ya no es aceptable, en la que su posición en el espacio tridimensional debe permanecer absoluta. Los ingenieros señalaron que este tipo de estabilización sería esencial si el objeto se estuviera preparando para desplegar algo o para recibirlo. Fuera cual fuera su próximo comportamiento, requería un entorno sin oscilaciones. La ESA designó inmediatamente ese momento como anomalía 13G, bloqueo rotacional con fuga de calor simétrica y acoplamiento fotónico. En términos sencillos, el objeto ahora controla su propio equilibrio. Se comporta como un satélite, no como un cometa. Se orienta con intención y se está preparando para algo. Justo cuando el objeto alcanzó una estabilidad rotacional perfecta, surgió una nueva anomalía, y esta no tenía que ver con la luz ni con la masa. Tenía que ver con el magnetismo. A las 05:02 UTC del 26 de noviembre, la matriz Langmuir-Theta detectó un pico de campo magnético localizado justo fuera del hemisferio sur de 3 y Atlas. Comenzó como una pequeña perturbación, un sutil tirón direccional en el flujo del viento solar ambiental. Pero en cuestión de minutos, la intensidad del campo se multiplicó por 9, y luego se bloqueó en su lugar, inmóvil, sin perturbaciones, y absolutamente fijo en su orientación espacial. No irradiaba, estaba anclado. A diferencia de las fluctuaciones observadas anteriormente cerca de la superficie del objeto, este campo no mostraba ninguna deriva orbital. Mantenía una orientación estable, como un alfiler clavado en el espacio. Y lo que es más importante, no era simétrico. El eje magnético del campo se alineaba perpendicularmente a la rotación del objeto, lo que sugería un propósito más allá de una descarga electromagnética aleatoria. Esto llevó a la hipótesis de un ancla de rotación magnética, un punto fijo en el espacio que resiste la deriva, potencialmente utilizado para mantener la orientación relativa a los cuerpos o campos cercanos. Ningún cometa o asteroide conocido ha mostrado jamás un fenómeno semejante. Aún más extraño era que el ancla parecía desprendida del propio objeto. Los observadores de Lagrange 2 notaron que el epicentro del campo no estaba centrado en 3 y Atlas, sino aproximadamente a 160 kilómetros al sur de su núcleo geométrico. Eso significaba una de dos cosas. O bien, 3 y Atlas estaba generando un haz magnético enfocado hacia el exterior para mantener este punto en su lugar. O bien, había desplegado algo externo para mantener ese ancla.
La telemetría espectral no mostró ninguna masa visible en el centro del campo. Pero el análisis de la dispersión de radio reveló una anomalía de baja reflectividad precisamente en el lugar donde se originaba el campo. No tenía ninguna firma de luz visible, ninguna emisión de calor y ningún movimiento, pero interactuaba con las partículas solares, como un manto de magnetismo espacial, suspendido inmóvil en el viento solar. Los ingenieros compararon los datos con la tecnología de los satélites atados, en la que los sistemas giratorios liberan o se alinean con una fuerza magnética contraria para mantener el equilibrio orbital. Si TRES y Atlas hubiera utilizado una técnica similar, eso implicaría no solo el control de la energía interna, sino también la coordinación externa con el propio espacio. Aún más escalofriante era el momento en que se produjo. El ancla apareció menos de 12 minutos después de la estabilización axial del objeto, como si fuera la fase 2 de una secuencia en desarrollo. Primero, controlar el movimiento interno. Luego, fijar la orientación relativa a la heliosfera. Y luego, ¿qué? Esto plantea un nivel completamente nuevo de implicaciones de ingeniería. Para generar un ancla magnética fuera de sí mismo, TRES y Atlas necesitaría aprovechar la energía rotacional, convertirla en flujo magnético direccional y estabilizarla en el viento solar sin dispersión. Esa es una hazaña que va mucho más allá de cualquier desgasificación natural o carga eléctrica. El equipo de modelización electromagnética de la NASA publicó una simulación privada, censurada en los informes públicos, que muestra cómo una estructura de este tipo podría actuar como un desacoplador gravitacional. En otras palabras, una forma de separar parte del sistema de la masa inercial del objeto, creando un contrapeso. ¿Por qué necesitaría eso un cometa? A menos que se estuviera preparando para moverse, liberarse o separarse. El ancla de rotación magnética se clasificó oficialmente como anomalía 13H. Es la primera anomalía basada en el campo en la historia de la observación interestelar registrada que se produce completamente separada de su objeto principal. Mantiene su posición. Absorbe la interferencia solar y no se desplaza. Es como si el objeto se hubiera fijado en el espacio, como si se estuviera preparando para lo que viene después. Menos de 30 minutos después de que apareciera el ancla de rotación magnética, los sensores de partículas solares a bordo del observatorio IRIS-4 registraron un cambio sutil pero repetible. A primera vista parecía ruido. Minúsculos retrasos en las emisiones de partículas de la coma trasera del TRES y Atlas. Pero rápidamente surgió un patrón. Cada 78 minutos, la tasa de partículas ionizadas expulsadas disminuía, no en volumen, sino en tiempo. Las emisiones ya no eran constantes. Habían comenzado a pulsar y, con cada ciclo, el pulso llegaba una fracción de segundo antes que el anterior. En el sexto ciclo, las emisiones se habían adelantado un segundo completo. En el 12º, casi 2. Lo que estaba sucediendo no era solo un ritmo, era un cambio de fase. El evento desencadenó esfuerzos de sincronización a nivel mundial. La ESA, la JAXA y la NASA recalibraron sus instrumentos para rastrear los pulsos en 3 frecuencias del viento solar. Las emisiones se originaban en las mismas zonas conocidas del hemisferio posterior del cometa, pero la sincronización de las emisiones ahora tenía una pendiente, una rampa, que coincidía con una estructura matemática, utilizada en flujos de datos modulados en la Tierra. Fue entonces cuando se descifró el patrón. Cada grupo de pulsos se alineaba con un armónico cambiante, en consonancia con el cambio de fase clave. Esto no se encuentra en la naturaleza. Es un método conocido en los sistemas de comunicación para incrustar datos dentro de una forma de onda. El tipo utilizado por los sistemas artificiales para transmitir información sin alterar la amplitud o la frecuencia. El cometa no solo estaba desahogándose, estaba codificando. Y fuera lo que estuviera codificando, estaba dirigido hacia atrás, a lo largo de su trayectoria de vuelo, no hacia el Sol, ni hacia Júpiter, sino hacia atrás, en la dirección en la que había viajado. Esto cambió todo el marco de su movimiento.
En lugar de suponer que el objeto solo estaba pasando por el sistema solar, los científicos comenzaron a considerar una alternativa aterradora. 3i. Atlas podría estar dejando un rastro de datos, un cable de comunicación, una forma de marcar su trayectoria o interactuar con algo que lo seguía o lo perseguía. El momento del cambio también coincidió con el evento de estabilización y el despliegue del ancla magnética. No se trataba de un fenómeno aislado. 3 anomalías interrelacionadas en menos de 90 minutos. El patrón era inconfundible. La NASA codificó el evento como anomalía 13i, emisión de partículas sincronizada y estructurada sin ningún desencadenante termodinámico conocido. Otros modelos revelaron un inquietante efecto de amplificación. A medida que las emisiones se adelantaban, su coherencia aumentaba. Esto significaba que no solo los pulsos se estaban volviendo más organizados, sino que la eficiencia energética de las eyecciones estaba aumentando. En lugar de ráfagas de eyección aleatorias, 3i Atlas ahora coordinaba su flujo de partículas con una precisión cada vez mayor, como si se estuviera sincronizando con un ritmo externo, o preparándose para transmitir algo más grande. Los ingenieros de la red espacial profunda propusieron una prueba final. Dirigieron un pulso de microondas de banda estrecha hacia el objeto, sincronizado con el pico de un ciclo de emisión. Lo que regresó fue débil, pero inconfundible. Un patrón de retraso en la señal reflejada, consistente con la retroalimentación, como si el cometa hubiera reconocido el pulso. Una cosa es emitir partículas, otra cosa es sincronizarlas. Pero alterar esa sincronización en un calendario en movimiento, eso es intención. Y ahora las emisiones parecen responder. Algo dentro de 3i Atlas está acelerando su propio reloj, y sea lo que está tratando de decir, se está acercando a terminar la frase. Justo después de que las emisiones de partículas estructuradas alcanzaran su fase de cambio más pronunciada, algo dentro de 3i Atlas cambió visiblemente. No en la coma exterior, no en el campo magnético, sino en lo más profundo, donde se cree que se originan los chorros del objeto. Exactamente a las 06:14 UTC del 26 de noviembre, la telemetría infrarroja de la cúpula de observación, Lagrange 2, captó una inesperada inversión térmica dentro del canal central. Durante más de 12 minutos, la señal de calor que tradicionalmente seguía una única dirección axial, hacia el exterior, hacia la cola, se invirtió. Lo que antes era un flujo de salida se convirtió en un movimiento hacia adentro. El momento fue inconfundible. Las columnas que se habían irradiado desde el hemisferio orientado hacia el Sol ahora colapsaban hacia adentro. El gas expulsado se ralentizó. Las partículas se redirigieron. Los vectores térmicos se plegaron hacia el núcleo, como si el objeto estuviera inhalando su propia emisión. No se trata de un fallo en la radiación, es un cambio en la mecánica del flujo. Los científicos sospecharon inicialmente un colapso de ventilación, un colapso estructural en los sistemas de conductos dentro del cuerpo del cometa. Pero el análisis espectral lo descartó. Los gases que regresaban no mostraban fragmentación. De hecho, estaban más limpios, despojados del exceso de polvo, más uniformes térmicamente y moviéndose con precisión. En los sistemas naturales, los chorros son caóticos. Responden al calor, al giro y a la presión externa. Pero este comportamiento no se correspondía con nada caótico. La inversión se produjo en 3 bandas simétricas, espaciadas uniformemente alrededor del eje central del cometa. No fue un colapso, fue una inversión de fase. Más inquietante aún, los chorros internos no se invirtieron de forma permanente. Oscilaron. Durante 4 ciclos completos, cada uno de 11 minutos de duración, el flujo se invirtió, volvió a la normalidad y luego se invirtió de nuevo. Cada vez, el perfil de temperatura se agudizaba. Era como si el sistema estuviera aprendiendo de sí mismo. Optimización. En la tercera oscilación, la plataforma de interferometría de la ESA detectó armónicos de frente de onda
que coincidían con los que se encuentran en los motores pulsorreactores, sistemas que regulan el empuje alternando la presión interna y el reflujo. Estos se utilizan en la propulsión experimental y la modelización atmosférica. 3i. Atlas no es atmosférico, no está en un laboratorio, pero ahora está mostrando una dinámica de fluidos diseñada. Los modelos teóricos muestran que tales inversiones de chorro, si son deliberadas, podrían servir para múltiples propósitos: igualación térmica, mapeo interno o algo mucho más complejo, como la entrada de material. Si los chorros internos estuvieran conectados a válvulas de admisión, podrían estar aspirando partículas previamente expulsadas para su procesamiento, replegamiento o preparación para su liberación. La NASA designó esta secuencia como Anomalía 13J, comportamiento reversible y oscilante, de los chorros que se origina en el núcleo del objeto, sin causa natural conocida. Era el comportamiento más explícito del sistema interno observado hasta el momento, y no ocurrió de forma aislada. Cada inversión de chorro coincidió con los impulsos de fase del capítulo 11, como si el objeto estuviera sincronizando su flujo interno con las emisiones externas, como un altavoz que se retrae antes de emitir una nota más alta, como un sistema que se calibra para la presión, el ritmo, la claridad, antes de activar la siguiente etapa. Eso es lo que lo hacía tan inquietante. El objeto no solo se está estabilizando, no solo se está anclando, está respirando, y esa respiración, lenta, simétrica, deliberada, ahora guía tanto la masa como la energía. Algo dentro del corazón del 3i Atlas está volviendo a circular. No se está ventilando, no está explotando, procesando. Sea lo que esté haciendo esta cosa, necesita revertirse antes de seguir adelante. A las 06:38 UTC de la mañana del 26 de noviembre, surgió una nueva señal, débil, geométrica y completamente diferente a cualquier anomalía anterior. No era térmica, no era magnética, ni siquiera era visible en el sentido tradicional, era gravitacional, utilizando monitores de ondas gravitacionales de alta frecuencia, diseñados originalmente para detectar erupciones solares que interactúan con matrices del espacio profundo. El helioscopio L2 de la NASA registró una distorsión débil pero repetitiva alrededor de 3i Atlas. Al principio, la señal era apenas medible, pero se hacía más fuerte cada 11 minutos, en sincronía con los ciclos de inversión de chorros observados anteriormente. Cuando los investigadores cartografiaron los frentes de onda, el resultado sorprendió a todos. La distorsión no era radial, no era caótica. Seguía un patrón geométrico anidado. Una red de trayectorias de ondas que se cruzaban formando triángulos y hexágonos internos perfectos, que se expandían hacia afuera en 3 capas simétricas. Era como si el objeto albergara múltiples capas de energía en su interior, cada una anidada dentro de la siguiente como una muñeca rusa de campos de fuerza. Y nada de eso tenía sentido. No se conoce ningún mecanismo natural que pueda provocar la formación de este tipo de red energética estable dentro de un objeto giratorio que emite gases. Variación de la densidad interna, quizás. Fluctuaciones electrostáticas, improbable. Lo que hacía imposible explicar este fenómeno era la coherencia de la red. Cada capa mantenía su forma incluso cuando el cometa giraba, pulsaba y desplazaba sus chorros internos. No se estaba rompiendo, estaba manteniendo su estructura. Cada capa de la red tenía propiedades de resonancia distintas. La capa más interna pulsaba a 1,3 hercios, la capa intermedia a 0,9. La capa exterior, más ancha, registraba un pulso cada 78 segundos, lo que coincidía con la frecuencia conocida del cambio de fase de emisión observado anteriormente. Cuanto más profundizaban los científicos, más claro se hacía. La red energética no era solo pasiva, estaba acoplada al comportamiento del cometa. Inversiones de chorros coincidían. Anclaje del campo magnético coincidía. Ritmo de emisión de partículas coincidía. Todo el objeto actuaba como un resonador de múltiples capas.
En términos prácticos, eso significa que 3I Atlas se comportaba ahora como un sistema de contención diseñado, que almacena energía no en tanques o núcleos, sino en estructuras onduladas organizadas espacialmente. Estas capas de energía anidadas podían, en teoría, absorber, estabilizar o incluso reflejar las fuerzas que actuaban sobre el objeto, incluyendo la radiación solar, las colisiones de partículas y la retroalimentación electromagnética. Se comportaba como un reactor basado en campos. Los ingenieros de la ESA propusieron una teoría radical. Si la red energética dentro de 3I Atlas estaba estructurada a propósito, podría utilizarse para almacenar y liberar energía en intervalos temporales. Eso permitiría al objeto funcionar como un condensador, no eléctricamente, sino gravitacionalmente. Podría estar acumulando energía hacia un punto de liberación, un cambio de fase o un despliegue. Eso llevó a una pregunta que nadie quería hacer. ¿Qué pasa cuando la capa exterior colapsa? Si estas capas de energía estaban siendo comprimidas o alteradas por el propio comportamiento del objeto, actividad de chorros, anclaje magnético, rotación interna, la etapa final podría no ser la contención en absoluto, podría ser la activación. La NASA clasificó oficialmente el descubrimiento como Anomalía 13K, la red de energía anidada, totalmente simétrica, multifrecuencia, acoplada internamente a ciclos de emisión y comportamiento de chorros. Ya no se trataba solo de un objeto que pasaba por el sistema solar. No solo estaba reaccionando, no solo estaba manteniendo su estructura, estaba construyendo algo en su interior, algo con estructura, sincronización, memoria y presión. Lo que sea que haya dentro del 3I Atlas no es sólido, ni líquido, ni gaseoso. Tiene forma de onda, encerrada en patrones repetitivos de energía, y esos patrones están empezando a estrecharse. A las 07:41 UTC del 26 de noviembre, tras 4 horas de seguimiento ininterrumpido, el equipo de reconocimiento de masa-gravedad de la Agencia Espacial Europea publicó una actualización silenciosa en la base de datos Lagrange Deep Field. Sin comunicado de prensa, sin comentarios, solo una serie de números, lecturas de masa, estimaciones de volumen y ratios comparativos. Solo pasaron 3 minutos antes de que un astrofísico de Ginebra diera la voz de alarma. Estos valores están desviados en órdenes de magnitud completos. La densidad de masa reportada de 3I Atlas, derivada a través de modelos sincronizados del lente gravitacional y decaimiento del movimiento, no solo se desviaba de las normas de los cometas, sino que desafiaba la categoría en sí misma. Basándose en su tamaño aparente, casi 34 kilómetros de diámetro en el núcleo, con una coma que abarca cientos más, la masa esperada debería haber caído dentro del rango superior de los megacometas helados, aproximadamente 1,2 x 1015 kilogramos, pero las lecturas sugerían una masa más cercana a 3,6 x 1013 kilogramos, una fracción de lo esperado. Eso significa una cosa. 3I Atlas es demasiado ligero para su tamaño, y no por un margen pequeño. Si las cifras se mantienen, su densidad sería inferior a la del aerogel, un material sintético ultraligero utilizado en el aislamiento aeroespacial. Y, sin embargo, el cometa está sobreviviendo a una exposición solar extrema, impactos a alta velocidad e inversiones estructurales sin desintegrarse. Se trata de una paradoja física. Algo tan grande, con una densidad tan baja, no debería estar intacto. Así que los equipos profundizaron más. Los escáneres de resonancia de microondas confirmaron que el objeto no era hueco. Al menos, no en el sentido tradicional. El núcleo presentaba gradientes de densidad en capas, pero no verdaderos vacíos. Eso dejaba una única explicación. El material de 3I Atlas debía poseer propiedades de compresión no terrestres. Una teoría válida es que la masa se distribuye a lo largo de una geometría no lineal, lo que significa que el interior está compuesto por redes estructurales ultraligeras pero muy resistentes, quizás similares a los metamateriales de índice negativo.
Estos materiales no tienen un origen natural conocido, pero se han teorizado en la ciencia de materiales avanzados durante décadas. Pero esto conduce a un problema mayor. Los modelos de cometas dependen en gran medida de la alineación de la densidad de masa para predecir su comportamiento. Decadencia orbital, fragmentación bajo tensión, respuesta al viento solar. Si 3 y Atlas no sigue esas reglas, podría maniobrar, absorber fuerza o redirigir energía de formas que ningún cometa debería. Más inquietante aún, las mediciones de densidad cambiaron ligeramente con el tiempo. Durante un periodo de observación de 6 horas, la masa total pareció aumentar casi un 1,4%, sin que se produjera un aumento correspondiente en el volumen visible. Lo que plantea lo impensable, ¿está 3 y Atlas generando masa desde su interior? No se conoce ningún mecanismo astrofísico que permita a un objeto aumentar su masa, sin acreción externa, sin nubes de gas ni colisiones. Esto dejaba dos posibilidades. O bien la estructura interna se está contrayendo hacia adentro, densificando su red cristalina central, o bien está a atraer energía hacia la masa, a través de un proceso que va más allá de la física actual. La NASA clasificó discretamente esta anomalía como anomalía 13M, megaobjeto de densidad ultrabaja con un índice de masa interna creciente y una integridad superficial estable, que se desvía de todos los modelos predictivos cometarios. A partir de ese momento quedó claro. 3 y Atlas no está sujeto a las reglas del comportamiento de los cometas. No se está degradando, no sigue un curso pasivo. Se está estabilizando, comprimiendo y tal vez incluso cambiando de forma. Y cualquier objeto que pueda violar la regla de la densidad de masa mientras mantiene su forma, calor y simetría rotacional, no es solo extraño, es estratégico. A las 08:04 UTC de la mañana del 26 de noviembre, los monitores del espacio profundo de la Organización de Investigación Espacial de la India y del Deep Sky Array de los Estados Unidos registraron algo que inicialmente parecía una desviación de datos. No era una desviación, era un retraso. La anticolas de 3 y Atlas, la luminosa estela que apunta hacia adelante, causada por finas partículas de polvo empujadas a lo largo de la trayectoria orbital del objeto, de repente se quedó atrás. No mucho. Solo unos pocos segundos de arco. Pero lo suficiente como para activar las alarmas en 5 observatorios. Y entonces, solo 19 minutos. Después, la cola se adelantó, como si la tirara una cuerda invisible. No se trataba de turbulencias, tampoco era una variación del viento solar. Ambos factores se habían mantenido estables durante más de 6 horas. Lo que ocurrió desafiaba el comportamiento de todas las anticolas registradas hasta entonces en la ciencia cometaria. En la física estándar, la anticolas es un subproducto de la masa de las partículas y el movimiento orbital. Se forma lentamente, con un retraso constante basado en el tamaño del polvo y la velocidad de eyección. Pero lo que mostró 3 y Atlas fue un movimiento no lineal. Las partículas no se desplazaban, se mantuvieron y luego se movieron de forma sincronizada. Eso significa que algo las obligó a suspender de forma coordinada y luego activó una aceleración hacia adelante. Cuando el equipo de modelización de campos de partículas de la ESA revisó la telemetría, descubrió algo aún más inusual. Las partículas de la anticoloca no solo estaban alcanzando la trayectoria esperada, sino que la sobrepasaban en más de un 6,3%. Esa aceleración requería un aporte de energía. Pero, ¿de dónde? Rápidamente surgió una hipótesis. La cola ya no era solo una estela de polvo, sino que interactuaba con el mismo campo de energía con estructura ondulatoria que se observó en el evento de la red anidada. Las partículas de la cola eran atraídas, no empujadas. Eso significaba que 3 y Atlas no estaba perdiendo material al azar, sino que estaba afectando a su propio campo a través del espacio. Y aquí es donde la cosa se vuelve aún más extraña. Justo antes de que la cola se disparara hacia adelante, se registraron distorsiones en el campo gravitatorio, débiles, pero inconfundibles.
no hacia el objeto, sino alejándose de él, como si el cometa hubiera generado un pozo de gravedad negativo temporal en su trayectoria hacia adelante, empujando la anticoloca hacia adelante como una onda. El resultado, una anticolas que ya no obedece a la física de partículas, sino que responde al control interno del campo. La NASA denominó oficialmente el evento Anomalía 13N, activación retardada de la anticolas, seguida de una aceleración hacia adelante con aumento de energía, en consonancia con la sincronización del campo y la asimetría gravitatoria. Pero detrás del frío lenguaje de la clasificación había una implicación muy real. Algo dentro de 3I Atlas puede manipular la materia circundante, no solo expulsarla, no solo darle forma, sino suspenderla, retrasarla y luego acelerarla, con control temporizado. Eso no es un comportamiento pasivo, es lógica de campo. Ahora parece que la anticola no es solo un subproducto del movimiento, sino que puede ser una matriz sensorial, una proyección o incluso una armadura de energía direccional que guía el movimiento del objeto a través de anclajes gravitacionales que aún no comprendemos. Todos los cometas dejan un rastro, pero 3I Atlas se adelanta, espera y luego avanza. A las 08:22 UTC, durante un barrido de radar de frecuencia profunda realizado por el escáner interferométrico con base lunar, LB-1S, ocurrió algo inesperado. Se recibió un pulso. No era una dispersión débil, no era un límite difuso, era un eco claro, procedente del interior. El 3I Atlas acababa de girar más allá del marcador de 31 grados de su eje longitudinal. En ese momento, el pulso de radar saliente, sintonizado específicamente para el mapeo de densidad submaterial, entró en lo que debería haber sido un segmento denso, de la zona central del núcleo del objeto. En lugar de ralentizarse o dispersarse, la señal pasó con una atenuación casi nula. Entonces, rebotó. Y no solo una vez, reverberó produciendo una señal de retorno débil, pero repetitiva a intervalos de 1,92 segundos, como el eco del sonido a través de la cúpula de una catedral. No era ruido, era geometría. El frente de onda de la señal devolvió un mapa de una cavidad interna de aproximadamente 4,8 kilómetros de ancho, con una curvatura interior suave y gradientes reflectantes a lo largo de todos los lados. No se trataba de una cavidad rocosa porosa, ni de una cámara de colapso caótica. El eco del radar cartografió un segmento hueco, de forma consistente, ángulo simétrico y una estabilidad imposible dada la presión circundante del giro del cometa. Los científicos realizaron inmediatamente nuevos cálculos. Un objeto hueco de ese tamaño, moviéndose a la velocidad actual, debería haberse colapsado bajo las tensiones de cizallamiento de las eyecciones de chorros y la flexión gravitacional cerca del corredor de Júpiter. Pero no fue así. En cambio, mantuvo su forma, absorbió los impactos e incluso produjo reflejos de ondas internas compatibles con la contención de energía. Fue entonces cuando apareció una segunda anomalía. La señal del eco no era clara, sino que venía modulada. En lugar de una curva de decaimiento estándar, el pulso de retorno estaba fragmentado por intervalos temporales, separados precisamente por 440 milisegundos. Este patrón se repitió 4 veces en cada ciclo de retorno del radar, formando un ritmo 1-4-1. Los expertos en resonancia armónica lo señalaron inmediatamente. El patrón de pulsos reflejaba los patrones de refuerzo de cámaras internas conocidos que se encuentran en entornos acústicos controlados, como los que se utilizan en las cámaras de resonancia en la Tierra para evitar que las ondas estacionarias colapsen las señales. Eso significaba una cosa: este segmento no era solo hueco, estaba sintonizado. Eso abrió la puerta a una posibilidad radical: que la cavidad no fuera una debilidad, sino un mecanismo, una cámara deliberada y reactiva a la energía, diseñada para gestionar los pulsos desde el interior, tal vez para albergar, redirigir o incluso amplificar las fuerzas internas. La ESA etiquetó este hallazgo como Anomalía 13O, cavidad interna mapeada por eco,
con forma simétrica, patrón de refuerzo acústico y modulación de señal temporizada, que sugiere un propósito de ingeniería. Pero la verdadera implicación era mucho más aleccionadora. No se trataba de erosión. No era un accidente. Era arquitectura. Un espacio interno autorreforzado, protegido por la capa circundante, con propiedades de resonancia, y que reflejaba la energía en un pulso perfectamente sincronizado. Esa estructura no debería existir en un cometa natural. Y, sin embargo, allí estaba, girando a través de nuestro sistema, haciendo eco, respondiendo, estable, lo que sea que haya dentro de 3i Atlas. Puede que no sea sólido, puede que sea señal. Exactamente, a las 08:47 UTC del 26 de noviembre, los espectrógrafos de alta resolución a bordo de la red IRIS-E captaron un rápido aumento de las emisiones de plasma desde la parte trasera de 3i Atlas. Al principio, parecía un evento térmico de retroceso estándar. Ráfagas de gas ionizado expulsadas desde el interior de la coma estratificada del objeto. Pero cuando los analistas desglosaron las emisiones fotograma a fotograma, descubrieron algo matemáticamente imposible para un cuerpo natural. Los chorros de plasma se disparaban en intervalos de números primos. No era aleatorio, no era armónico, no era caótico, sino un patrón estructurado. 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 7, 11, 13, 17. Y luego la secuencia se reiniciaba. Era como si el objeto estuviera contando. Este descubrimiento provino de un analista de señales del grupo de trayectoria profunda de la JAXA, que notó un decaimiento armónico inusual al filtrar los pulsos de emisión infrarroja. Tras un examen más detallado, se observó que los tiempos de decaimiento no eran simétricos, sino que coincidían con una curva de distribución conocida de intervalos primos, es decir, los intervalos entre números primos sucesivos. Este comportamiento no tiene precedentes en la ciencia cometaria. Los chorros naturales de los cometas son impulsados por el calentamiento solar, la presión interna o las eyecciones caóticas por fractura. Aparecen de forma aleatoria y decaen con el tiempo. Pero 3i Atlas liberaba plasma con un ritmo vinculado a construcciones matemáticas no generadas por la naturaleza. Más inquietante aún, cada pulso de plasma emergía de una ubicación ligeramente diferente en el cuerpo del objeto, distribuido alrededor de la superficie en un arco espiral. Esa espiral, cuando se representaba en 3 dimensiones, se alineaba con la proporción áurea, otro indicador más de un diseño intencionado en lugar de una geología aleatoria. ¿Qué podría producir pulsos sincronizados con números primos? Una explicación surgió internamente. La arquitectura computacional. En la Tierra, las balizas de señalización y los sistemas digitales suelen utilizar la codificación de números primos para minimizar las interferencias de señal. Es un patrón utilizado en la comunicación deliberada, a menudo empleado en la investigación SETI, para identificar posibles señales no naturales procedentes del espacio. En ese contexto, ya no se trataba solo de un evento de plasma. Posiblemente se trataba de una señal. Los chorros no solo estaban liberando calor o presión, estaban transmitiendo algo. Y los intervalos de números primos podrían ser la clave, una huella de intención. Una forma de demostrar que los pulsos no son aleatorios. En palabras de un programador de la NASA, los números primos son el saludo de los sistemas basados en la lógica. Son la señal de que algo está pensando. Pero había más. Cada pulso llevaba consigo una microfluctuación en el campo magnético circundante. El campo se disparaba justo antes de cada intervalo de número primo, como si el objeto se estuviera preparando, o cargando, antes de liberar energía. Estos microcampos eran demasiado débiles para afectar a los sistemas externos, pero lo suficientemente fuertes como para imprimirse en magnetómetros de alta sensibilidad. La NASA clasificó esto como anomalía 13P. Emisiones de plasma sincronizadas a intervalos de números primos matemáticamente significativos, acompañadas de fluctuaciones magnéticas precursoras predecibles y una distribución espacial en espiral no aleatoria. En resumen,
Esto no era un comportamiento, era un protocolo. Un objeto cósmico que sincronizaba su liberación de energía con intervalos de números primos, propagando pulsos a través de una capa matemáticamente ordenada y modificando su huella magnética en anticipación. Eso no es una roca, es lógica en movimiento. A las 09:02 UTC, durante un intento sincronizado de la ESA, la NASA y la JAXA de escanear las capas internas del 3 y Atlas, utilizando radiofrecuencias de penetración profunda, se produjo una anomalía. La señal no regresó. Y no porque el objeto fuera demasiado denso, sino porque estaba interfiriendo a su vez. Una gruesa banda de estática electromagnética envolvió las frecuencias centrales, no absorbiéndolas, sino dispersándolas y corrompiéndolas en tránsito. Eso no es una interferencia natural, es una ofuscación intencionada. Las tres agencias confirmaron. Las ondas de radio estándar, en todas las bandas, no lograron penetrar más allá de la capa media de la cubierta de 3 y Atlas. Las implicaciones eran asombrosas. Incluso los cometas más densos conocidos permiten la penetración parcial de ondas de radio de longitud larga, lo suficiente como para devolver datos fragmentarios o ruido interno. Pero en este caso, ninguna señal logró atravesarlo. En cambio, cada pulso de la sonda regresó con ecos de bordes afilados, retornos cortos y distorsionados, saturados con lo que parecía ser ruido de fase interno. Pero, ¿qué es el ruido de fase? Es un patrón de distorsión que se observa cuando un sistema, ya sea artificial u orgánico, emite interferencias temporizadas con desplazamientos armónicos regulares. En ingeniería humana, esto se observa en campos de encriptación segura de satélites o tecnologías de camuflaje en las que se requiere el spoofing de sensores. Entonces, ¿por qué haría esto un cometa? A menos que no sea un cometa, o, al menos, no solo uno. Se detectaron varias perturbaciones en capas, cada una de ellas sintonizada para cancelar diferentes anchos de banda. Desde VLF ultrabajo hasta radar de rango de microondas, todos y cada uno de los intentos fueron interferidos. No se trataba de tormentas iónicas naturales ni de ecos de polvo, sino de campos de ruido estructurados, similares a lo que los ingenieros de encriptación denominan zonas de anulación activa. Eso significa que 3 y Atlas no solo está irradiando ruido, está suprimiendo la claridad. Y lo peor es lo siguiente. Los detectores de onda corta, que orbitan a 210 kilómetros por encima del punto de Lagrange 2, informaron de sombras de fase inversa, lo que significa que el objeto no solo bloqueaba las señales, sino que devolvía reflejos distorsionados, rebotándolos de vuelta al espacio profundo, en frecuencias impredecibles. Eso no es caos, es contravigilancia, un sistema de seguridad. Cuando los equipos de simulación de la ESA modelaron el efecto, se dieron cuenta de que la capa exterior del 3 y Atlas podría estar cubierta por una red de interferencia, posiblemente compuesta por finas partículas conductoras de electricidad dispuestas en una red cambiante de nodos reactivos. Esta red sería invisible en las longitudes de onda visibles, pero absolutamente hostil para las ondas de radio. Confundiría, interferiría y reflejaría cualquier intento de ver lo que hay dentro. Y eso implica intención. La NASA clasificó oficialmente este fenómeno como anomalía 13Q, campo de interferencia electromagnética estructurado que rodea el núcleo, lo que da lugar a una supresión de radio de espectro completo y a emisiones de reflexión invertida más allá de L2. En otras palabras, no se nos permite ver el interior. No hay ningún otro objeto en el sistema solar conocido, natural o artificial, que reaccione así a las ondas de radio profundas. Ni los asteroides, ni los cometas inactivos, ni siquiera las explosiones de plasma más energéticas cerca de los arcos magnéticos de Júpiter. Solo 3 y Atlas. Y eso nos deja con una posibilidad aleccionadora. Lo que sea que haya dentro no quiere ser observado, ni desde la Tierra, ni desde la órbita, ni desde ningún ángulo. Está silenciando su huella,
no por ausencia, sino por distorsión deliberada. A las 09:21 UTC exactamente, un barrido de telemetría solar realizado por varias agencias reveló algo que sorprendió a los físicos de plasma de 3 continentes. Cuando una fuerte corriente de viento solar golpeó 3 y Atlas a más de 540 km por segundo, el objeto no se limitó a absorber el impacto o a brillar como hacen la mayoría de los cometas. En cambio, ajustó su ángulo, no de forma caótica, no girando o rotando sin control, sino girando sobre sí mismo en lo que parecía ser una respuesta angular controlada a la dirección del viento solar. Utilizando la telemetría de largo alcance del Observador Heliosférico Solar, SHO, y los datos en tiempo real de la sonda solar Parker, los investigadores midieron un desplazamiento angular de 4,7 grados en el eje de rotación del objeto, exactamente 3,2 segundos después de que el frente del viento entrara en contacto con su coma delantera. Para que quede claro, ningún objeto natural conocido responde de esta manera. Los cometas normales brillan, giran de forma errática, desprenden partículas de forma desigual, pero 3 y Atlas se adaptó, reorientándose en un arco suave y no balístico, alineando su núcleo más denso en dirección opuesta al vector solar, mientras redirigía sus estelas de plasma hacia una configuración más estable. ¿Por qué haría eso? Casi inmediatamente, surgió una teoría destacada. 3 y Atlas está mostrando un comportamiento de blindaje vectorial, el mismo que se utiliza en los sistemas de corrección de actitud de las naves espaciales. La implicación no está simplemente reaccionando a la energía, está calculando los gradientes de presión, prediciendo la tensión del campo y ajustando su orientación para minimizar la desestabilización. Pero se vuelve aún más extraño. Justo antes del cambio, los sensores detectaron emisiones polarizadas cerca de la banda ecuatorial del objeto. Débiles pulsos electromagnéticos alineados con la trayectoria solar entrante. Esta ráfaga de polarización se produjo milisegundos antes de que el objeto se moviera, lo que sugiere que no solo era consciente del viento entrante, sino que había preprocesado su trayectoria. En esencia, anticipó el impacto. Esto convierte una reacción en una contramedida preprogramada. Y los datos no se detienen ahí. Cuando el viento solar barrió la superficie del objeto, toda la capa exterior de la coma pulsó una vez, un efecto de onda que se extendió por su caparazón iluminado. En cuestión de segundos, el objeto volvió a su alineación vectorial anterior, como si el pivote hubiera cumplido su función, y ahora se invirtiera para reanudar la trayectoria óptima. La NASA denominó a este comportamiento anomalía 13R, ajuste angular preventivo en respuesta a los vectores de presión del viento solar, acompañado de una firma predictiva electromagnética y un reposicionamiento estructural en tiempo real. Ninguna roca hace esto, ninguna bola de hielo, ninguna nube de gas y polvo. Solo los sistemas diseñados, aquellos con bucles de retroalimentación dinámica, amortiguación inercial y software de corrección predictiva, responden así. Esto plantea una posibilidad incómoda. Es posible que 3 y Atlas no esté viajando a través del sistema solar. Puede que lo esté navegando. Y si se está ajustando en tiempo real a los vectores de energía externos, eso significa que está manteniendo el control operativo de su postura con respecto al Sol, la única fuerza que ningún cuerpo natural puede desafiar sin desintegrarse con el tiempo. Pero 3 y Atlas no se está degradando, se está optimizando. Con cada interacción solar, parece estar aprendiendo, cambiando, calculando. Y si está navegando, entonces se dirige a algún lugar específico. A las 09:39 UTC, el telescopio espacial Hubble, en colaboración con las matrices de polarización de polvo de la ESA, capturó un desglose fotograma a fotograma de la firma de movimiento interno de 3 y Atlas, utilizando un seguimiento de partículas mejorado. Los resultados fueron inesperados. Mientras que la superficie exterior del objeto mantenía una rotación lenta en sentido horario, girando a una media de 0,9 grados por minuto, la nube de polvo interna, visible a través de la dispersión de lentes de alta energía,
se movía en la dirección opuesta, en sentido antihorario, a casi el doble de velocidad. Esto no es normal. De hecho, es imposible en condiciones naturales. En física, el polvo dentro de un objeto giratorio suele seguir el momento angular de su capa exterior, a menos que fuerzas externas o gradientes de energía provoquen una perturbación. Pero en este caso, el polvo no solo está ligeramente desalineado, está formando un sistema giroscópico inverso estable dentro del núcleo, como si hubiera dos mecanismos en juego. Dos sistemas distintos. Las partículas de polvo en rotación, analizadas mediante perfiles de dispersión de luz y retrasos de absorción, se mueven con tal sincronización que su movimiento no puede explicarse por la turbulencia o la caída de los chorros de gas. En cambio, se comporta como un motor rotatorio deliberado, invirtiendo lentamente la masa interna para contrarrestar el momento superficial. Este tipo de movimiento solo existe en una clase de sistemas en la Tierra: los satélites estabilizados. Los satélites artificiales suelen incluir una rueda de reacción, una masa giratoria interna que gira en sentido contrario al cuerpo exterior del satélite, lo que ayuda a mantener su orientación y a resistir las fuerzas externas. El hecho de que 3I Atlas refleje esta configuración en escala, sincronización y conservación de energía plantea una pregunta escalofriante. Este objeto utiliza la redistribución interna de la masa para estabilizar su vuelo. Un análisis más detallado reveló que el polvo no era uniforme. Se separaba en capas. Las partículas más pesadas estaban más cerca del núcleo y las más ligeras, más cerca de la cavidad central. Y estas capas de polvo no solo se movían en sentido inverso, sino también en ondas armónicas, aumentando y disminuyendo su densidad a medida que giraban, casi como amortiguadores internos diseñados. Un científico del JPL lo resumió así: no se trata solo de movimiento, es una inversión calculada. La capa exterior absorbe el viento solar, mantiene la forma y se inflama en la dirección esperada. Pero en el Tniocenales interior gira un silencioso motor inverso, invisible a simple vista, pero detectable en el polvo, como un código susurrante escrito en partículas. La NASA calificó el fenómeno como anomalía 13-CC, dinámica interna del polvo en contrarrotación opuesta al giro de la superficie, estructurada en capas de densidad con formación de ondas armónicas de fase estable. Pero no fue solo el movimiento lo que inquietó a los analistas, fue la consistencia. A lo largo de 7 ventanas de observación diferentes, la contrarrotación nunca fluctuó más de 0,1 grados. Ese nivel de estabilidad implica aporte de energía. Algo, o algún proceso, mantiene el campo de polvo interno precisamente sincronizado, como los engranajes de un mecanismo que no debe desincronizarse, lo que nos lleva a una conclusión final aterradora. 3I Atlas puede que no sea un solo objeto. Puede que sea una capa que rodea un núcleo que funciona con una física completamente diferente. La capa exterior nos da la ilusión de un cometa a la deriva, pero en su interior gira según su propia lógica, su propio ritmo, su propia agenda. Y si controla su interior de forma activa y precisa, entonces es más que un misterio, es un sistema. A las 09:47 UTC de la mañana del 26 de noviembre, se activó una alerta silenciosa pero que supuso un cambio de paradigma en el sistema de monitorización de anomalías gravitacionales de la ESA, situado bajo los Pirineos. Por primera vez en su historia operativa, registró microvariaciones en la presión gravitacional local, pero no procedentes de la corteza terrestre ni de la actividad sísmica. La señal era extraterrestre y se movía, y procedía de 3I Atlas. En correlación en tiempo real con los datos orbitales de la plataforma LISA Pathfinder y una alerta reflejada del detector Tianjin de China, todas las mediciones del campo gravitatorio apuntaban a una fuente móvil y giratoria que emitía pulsos de débil distorsión gravitatoria. ¿El epicentro? El núcleo interno de 3I Atlas. No se trataba de un lente gravitacional. No era una distorsión de fondo del plasma solar. Era una salida de campo coherente activa.
Los investigadores descartaron inmediatamente la eyección de masa o el colapso de la corteza. La frecuencia de las anomalías no estaba relacionada con impactos o cambios de velocidad. En cambio, eran pulsos, variaciones lentas y rítmicas en la curvatura local del espacio-tiempo, que llegaban cada 2,4 segundos, casi como el latido de algo inmenso y deliberado. Esto lo cambia todo. En astrofísica, las perturbaciones gravitacionales suelen requerir fuerzas colosales, estrellas que colapsan, agujeros negros que se fusionan, o colisiones de estrellas de neutrones. Pero 3 y Atlas, no más grande que una ciudad, emitía una señal gravitacional miniaturizada, una que no tenía precedentes naturales, una teoría que circulaba discretamente en documentos internos de la ESA. Sugería que el objeto podía contener una estructura de energía comprimida, posiblemente una masa toroidal giratoria de material de alta densidad, similar a los generadores de campos gravitacionales artificiales propuestos en los primeros modelos de Alcubierre. Si fuera cierto, esto convertiría a 3 y Atlas en el primer objeto de la historia en mostrar una modulación gravitacional activa, lo que explicaría gran parte de su comportamiento registrado anteriormente. ¿El cambio angular en respuesta al viento solar? ¿Un efecto giroscópico gravitacional? ¿La rotación interna inversa del polvo? ¿Un estabilizador de campo de masa que contrarresta el giro de la superficie? ¿La capa de interferencia de radio? ¿Una capa de contención secundaria para la fuga del campo gravitacional? Todo esto, visto en conjunto, sugiere una cosa. 3i Atlas está manipulando la masa desde dentro. La NASA señaló este evento como Anomalía 13T, emisión de pulsos gravitacionales débiles desde el núcleo central, de frecuencia estable, no caótica y direccional. Y aquí está la parte más inquietante. Los pulsos comenzaron solo después de que 3 y Atlas entrara en la zona heliocéntrica cerca del cinturón orbital de Júpiter. Eso significa que antes estaba silencioso y ahora está activo, lo que lleva a una implicación escalofriante, que el objeto podría haber estado en estado latente, esperando algo, un umbral, una proximidad, una señal, y cuando lo cruzó, comenzó a respirar. Un investigador del JPL, al revisar los registros de pulsos, describió el patrón de la señal como flexión gravitacional de bajo nivel, y añadió: si fuera artificial, así es como se empezaría a probar un motor gravitacional, se pulsaría con baja amplitud para ver cómo reacciona el universo. ¿Qué podría hacer esto? No lo sabemos, pero no es polvo, y no son escombros. Es algo con un motor en su núcleo, y ahora que está pulsando, puede que no se detenga.